de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea, he pedido el uso de la voz para razonar mi voto en contra de este dictamen. Y así como el senador Ernesto Cordero ha expuesto que las razones por las cuales va a votar en contra son de carácter técnico, las mías también lo son, y no responden a una coyuntura política o al cálculo del próximo año. Habitualmente nos reconocemos como una Cámara federal, como la Cámara que resguarda el Pacto Federal. Nos decimos la representación política de las entidades federativas. Es moneda corriente en este recinto que votar a favor de la ley de ingresos es una responsabilidad ineludible de la representación de las entidades federativas. Que votar a favor de esta ley es garantizar los ingresos tributarios y no tributarios de las entidades federativas, o peor aún, que votar en contra significa negar ingresos a nuestras entidades federativas. Nada más falaz que ese argumento. Ese argumento es coartada para eludir una responsabilidad. En primer lugar, el diseño constitucional de aprobación de los ingresos y egresos de la Federación nos atribuye el deber de actuar como Cámara revisora de la decisión que adopta la Cámara de Diputados a impulso del Ejecutivo Federal. En segundo lugar, los ingresos de las entidades federativas no son concesiones graciosas del presidente del Congreso o de una mayoría parlamentaria. Son producto de la aportación productiva y de la vocación generadora de riquezas de las entidades federativas de nuestro país. A los estados no se les regalan recursos, reciben una proporción de lo que generan sus empresas, sus familias y sus ciudadanos. En tercer lugar, los ingresos no tributarios de las entidades federativas, como los ingresos petroleros, son consecuencia de obligaciones legalmente constituidas. El Congreso de la Pluralidad, el Congreso que se insertó a partir de 1997, en la que perdió mayoría el Ejecutivo Federal en la Cámara de Diputados, logró asignar de forma objetiva y predecible los ingresos petroleros y puso fin a la discrecionalidad que convirtió al presidente en el gran benefactor de las entidades federativas. En democracia, establecimos fórmulas, plazos, reglas de asignación no sujetas a la venia del Poder Ejecutivo. Esa fue la verdadera conquista federalista del Congreso de la Unión. No defendemos a las entidades federativas cuando guardamos silencio. No defendemos con nuestro voto a favor de una mala ley de ingresos. Votar a favor de esta ley, votar a favor de este dictamen, no es otra cosa que avalar la política fiscal y la gestión económica de la administración actual. Una política fiscal que no tiene desafortunadamente los pies en la realidad. Una gestión económica que está estancando a la economía y que puede comprometer seriamente el futuro del país. La política fiscal de este gobierno es una suma de malas ideas que ya demostraron sus penosos resultados. Es la irresponsable combinación de una mayor carga fiscal a las empresas y familias que desalienta la inversión, el consumo y la generación de empleos, gracias a una reforma fiscal aprobada el año pasado que distorsionó mercados que funcionaban eficientemente y que cargó los costos sobre los mismos de siempre. Una reforma fiscal que no quiso ser corregida a pesar de que ya demostró su profunda inconveniencia. Pues ahora, en este dictamen, aumentan la dosis. Pretenden, por ejemplo, hacer de las gasolinas y combustibles un nuevo impuesto para la gente. Esta ley plantea recaudar 24,000 millones de pesos de gasolinas, cuando la narrativa del gobierno ha insistido en que las gasolinas bajarán de precio en el corto plazo. Eso es una mentira. En segundo lugar, el maquillaje del precio del petróleo para cuadrar las cuentas cuando es claro que el precio y la producción van a la baja. En tan solo una semana
tuvieron que ajustar el precio de 81 a 79 dólares por barril, por la sencilla razón de que la estimación original no puede sostenerse. Analistas internacionales calculan que el precio promedio de las coberturas rondará en 75 dólares por barril, 4 dólares por debajo del precio que hoy se pretende aprobar. Si el precio cruzara este umbral mínimo, los 75 dólares, la pérdida sería del 0.3% del Producto Interno Bruto. Y la pregunta que hay que dejar sembrada en este recinto es: ¿y de dónde vamos a pagar esa pérdida? En tercer lugar, el aumento insostenible de la deuda. En los 2 años de la actual administración, la deuda del gobierno federal ha crecido 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y la del sector público federal en 6 puntos porcentuales. Es decir, en solo 2 años, sin crisis global de por medio que justificara medidas contracíclicas, el endeudamiento es la mitad del que se contrató en 2 sexenios, en 12 años. Y por último, en estas malas combinaciones, un incremento irracional del gasto. El gasto programable total ha crecido por encima del 23% del Producto Interno Bruto, 3 puntos porcentuales por encima de los niveles alcanzados en 2009 para responder a la mayor crisis económica mundial que ha experimentado desde la década de los 20. Más, por supuesto, el gasto no programable. Este gobierno tiene el poco honroso mérito de recurrir a deuda para cerrar un ejercicio, como sucedió el año pasado. En los últimos 20 años, la insuficiencia de ingresos se cubría con reducciones al gasto. Era un deber asumido de seriedad económica, pero una mayoría de este Congreso aprobó 70,000 millones de pesos para 2013 en deuda para cubrir el presupuesto de ese mismo año, sin saber su destino y sin controlar la forma en la que se pagarían estos nuevos empréstitos. Se entiende que una economía que enfrenta una recesión utilice un mayor gasto del gobierno para evitar una espiral de caída de la demanda, potencial deflación o incluso una depresión. Eso fue lo que se hizo en 2009 de forma responsable. Ahora, sin embargo, no existe esa crisis global. Ciertamente no hay crecimiento sostenido en el mundo, pero no ocurre nada parecido a lo vivido en 2009. En estas condiciones, no parece razonable incrementar significativamente el déficit. Sin embargo, así se ha hecho y en 2 años hemos incrementado la deuda nacional de manera importante. La función de esta Cámara como Cámara Revisora no es pedir clemencia presupuestal al gobierno para nuestras entidades federativas. Nuestra responsabilidad es participar en el diseño de la política fiscal y evitar las malas propuestas. Es cuidar la sustentabilidad de las finanzas públicas. Un gobierno responsable estima el futuro con sentido de realidad. Debe dudar 2 o 3 veces frente a la tentación del optimismo. La ley de ingresos no es la carta de deseos del secretario de Hacienda, lo que le gustaría que fuese la economía mexicana. Es el instrumento que ordena las variables fundamentales que dan racionalidad y certeza a la política financiera del país. Los riesgos ya están a la vuelta de la esquina. México está muy cerca de volverse importador neto del petróleo. Estados Unidos hace unos días ya permitió la primera exportación incondicional de petróleo, 400,000 barriles a Corea del Sur, lo que significa que hay un cambio importante en la política de comercio energético en nuestro vecino del norte. Los precios del petróleo van a la baja. El propio secretario de Hacienda declaró que la situación de inseguridad va a afectar el desempeño de la economía de nuestro país. La economía global mantiene signos de bajo crecimiento, lo que invariablemente impactará en el desempeño económico de nuestra nación. La reforma fiscal a ojos vista está asfixiando a las empresas y a las familias, sobre todo en el norte del país. En este contexto, ¿se puede compartir el optimismo de la administración? ¿Se puede avalar este plan fiscal? ¿Podemos renunciar a corregir el rumbo como representación que somos del Pacto Federal? ¿Dejaremos el destino del país a un gobierno de intensiva comunicación social, pero bajísima ejecución administrativa? Podríamos maquillar la realidad, subir de un plumazo el crecimiento, el tipo de cambio, el precio del petróleo, bajar el precio de la deuda, modificar enteramente la carátula de la ley de ingresos, decir que somos un país fuerte que puede resistir un déficit holgado, que vamos a administrar la nueva abundancia que nos llegará de las reformas.
Podríamos hacer exactamente lo mismo que hicieron los gobiernos del populismo y la jauja estatista, pero ni aún así podremos cambiar la sensación que todos compartimos, que nos traslada la gente en la calle, el reclamo de millones de personas que nos dicen que las cosas no van bien. Y porque no van nada bien, no puedo en lo personal avalar esta propuesta fiscal. El voto a favor corresponsabiliza, el voto en contra es la advertencia democrática de que existe una alternativa, la alternativa de la prudencia, de la responsabilidad, de la sensatez. No puedo, en consecuencia, más que votar en contra de este dictamen. Muchísimas gracias. Gracias, senador.